Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta sesión que se llama Profecías de Esperanza. En nuestro capítulo de hoy tenemos la historia mundial predicha, que se trata sobre el sueño que le reveló Daniel a el rey Nabucodonosor en Babilonia. Esta historia la vamos a encontrar en Daniel capítulo 2. Cuando nosotros vamos leyendo poco a poco y no tenemos una buena interpretación y tampoco vamos a investigar si estos sucesos pasaron y cuáles eran estos sucesos como para que nosotros digamos la información que dice la Biblia es verídica. Pero tranquilos, que yo traigo toda esa información en este videito. Entonces, con el sueño que tuvo este rey, ¿qué le quiso revelar Dios al rey? Para eso nosotros vamos a Daniel 2 del 27 al 28. Ahí nos dice los sucesos que iban a pasar en los próximos años del reinado de Nabucodonosor y que solo los misterios los podía revelar Dios. Qué extraño sueño fue el que tuvo el rey Nabucodonosor que nadie pudo interpretar, solamente lo pudo interpretar Daniel, uno de los 5 profetas mayores que aparecen en el Antiguo Testamento de la Biblia. Lo encontramos en Daniel 2, versículo 1 y versículo del 33 al 36. Entonces la respuesta que tenemos ahí es una estatua enorme, brillante y majestuosa, pero de aspecto terrible. Acá les pongo la estatua. Resulta que esta estatua estaba construida por 4 minerales, que era oro, plata, bronce y hierro y algo de arcilla. Imperios universales representaba esta estatua. Esto lo encontramos en Daniel 2 del 36 al 40 y esta estatua representaba 4 reinos universales. ¿Listo? La cabeza de oro representaba el imperio babilónico. Este imperio de Babilonia da final en el año 538 a.C. Ese fue nuestro primer imperio que representaba la cabeza de oro. Este imperio fue finalizado a manos del gran Ciro II, pero él comandaba el imperio aquemida del imperio Medo-Persia. Y como este rey derrotó el imperio babilónico, entonces él pasa a reinar por toda Mesopotamia. Como Ciro gobierna el imperio de Babilonia, pues lo destruye, ahora él comanda ese imperio y nace un nuevo imperio que es el imperio Medo-Persia. Este imperio es representado en la estatua por los brazos y el pecho que era del mineral plata. Este imperio da finalización en el año 331 a.C. Este imperio asiático también fue conquistado por el rey Ciro y es anexado a Persia. Pero entonces tenemos una historia de cómo Ciro ha conquistado Babilonia. Resulta que para poder atacar antes estas ciudades tan grandes, la ciudad era rodeada por muros grandes, ¿verdad? Y la única manera de atacarlos era cuando, como ellos cosechaban por fuera de los muros, la comida que valga la redundancia, iban a comer, entonces en el momento en que salía el pueblo a cosechar, pues era el momento en donde se podía atacar estas grandes ciudades. Pero resulta que Babilonia no fue tonto, no fue bobo, y ellos tenían el muro alrededor de su ciudad, tenían afuera su cosecha y alrededor de su cosecha tenían otro muro, o sea, no había manera de entrar ahí. Pero resulta que por dentro, por debajo de esos muros pasaba un río que de ese río alimentaban las cosechas y las humedecían. ¿Qué hizo Ciro? Es que Ciro era inteligente, hijos. Ciro desvió el río. Y a medida que ese río se fue secando, él metió a todas sus tropas por ese hueco del río y así fue la manera en que Ciro acabó con Babilonia. Como Babilonia era rico, o sea, de verdad, Babilonia era muy rico, o sea, tenía mucha plata. O sea, fue uno de los imperios más ricos que existió en toda la humanidad, pues digámoslo así. Entonces, cuando Ciro conquista Babilonia y lo hace parte de su imperio Medo-Persia, pues obviamente ya tiene una extensión de dominios mucho más grande, pero tenía una debilidad de que no era tan brillante y perdió mucho poder. Como la plata es inferior al oro, por eso Medo-Persia está debajo. Como ya es destruido Medo-Persia en el año 531, ahora sí viene el tercer imperio que es representado por el vientre de bronce de la estatua. Este imperio lo comandaba Alejandro el Grande y no, o sea, créanme que este imperio solamente se acabó por 2 cosas. La primera fue muy boba, literal fue muy boba, porque como Alejandro comandaba este imperio griego, este imperio de Grecia, al morir Alejandro,
con una muerte súper, créanme que es una muerte súper boba. Murió por una intoxicación alcohólica a tan solo 33 años y en ese tiempo la gente duraba ciento y algo de años, 200, 300, o sea, la gente duraba muchos años. Este viene a morir a los 33 años por una intoxicación alcohólica, o sea, imagínense, en esa edad se moría la gente por alcohol. No se va a morir uno ahorita porque consume alcohol, amigos, no consuman alcohol. Bueno, la cosa es que Alejandro ya había vencido en 3 ocasiones al imperio de Medo-Persia, entonces pues por eso es que él queda con los dominios de Persia, pero entonces al morir él, pues el poder del imperio griego se baja y entran los romanos a tomar parte de ese imperio. Y ahí es donde nace nuestro cuarto imperio, que es el Imperio Romano en Roma, que este representa las piernas y las pantorrillas de hierro. O sea, eso fue una seguidilla. Este imperio destruye este y este reina, después el que viene destruye este y después reina, así, eso fue una seguidilla loca. Entonces los romanos aniquilar a los griegos. En la batalla de Pigna, pues ya queda este como el último imperio universal. ¿Y por qué como el hierro? Porque sus conquistas las realizó de una manera súper despiadada, o sea, fueron duros en atacar como el hierro. Ahora ya veremos qué pasa después de que este imperio pues se haya terminado en el año 476 después de Cristo. ¿Qué sucederá con el último imperio universal? Eso lo encontramos en Daniel 2 del 41 al 42, que será un reino dividido, en parte fuerte y en parte frágil. Ay, Alison, pero ¿cómo así que será un imperio dividido? Pero eso ya pasó, porque pues si ya pasaron los otros imperios, pues ¿cuándo va a pasar? Pues, hijos, en estos momentos nosotros estamos ahí, en esos pies, o sea, cuando sucedió lo de Babilonia, ellos estaban en la cabeza de oro. Cuando sucedió lo del imperio de Medo-Persia, estaban en el pecho y en los brazos de plata. Cuando sucedió lo de Grecia, estaban en el vientre de bronce. Y cuando sucedió lo de Roma, pues estaban en las piernas de hierro. Ahora, como quedaron estos pies y estos 10 deditos, entonces, ¿qué pasó? Listo, como ya les dije, los 10 dedos representan las 10 tribus bárbaras. Ese es el imperio universal en el que estamos ahora. Estamos divididos en países. Hay países más fuertes y hay países más débiles. Entonces, eso quiere decir que en estos momentos estamos en las uñitas de la estatua. Por eso les digo que al destruirse esta estatua con esta piedra, pues al desmenuzarse, pues el viento se llevó lo que alguna vez existió. Ahora lo que queda es los reinos divididos en el planeta. Por eso el imperio universal. ¿Qué sucederá con la estatua del sueño de Nabucodonosor? Eso lo encontramos en Daniel 2 del 34 al 35. Dice que vino una piedra, impactó en los pies y entonces desmenuzó toda la estatua y se la llevó el viento y no quedó rastro de esta estatua. Solo quedaron pues sus pies y de esos pies hay 10 deditos. Esos 10 deditos representan las 10 tribus bárbaras que representa esta piedra. Eso lo encontramos en Daniel 44 al 45. Esta piedra lo que representa la caída de la piedra, o sea, el impacto que viene, representa la segunda venida de Cristo, ¿listo? Y que la piedra se quede ahí y que solo reinó esa piedra significa la nueva Jerusalén. El imperio que va a reinar sobre todo imperio, el Dios que va a ser más poderoso que todo Dios, que todo rey, la nueva Jerusalén. Un imperio que jamás será dividido y será solamente dirigido por Dios. ¿Cómo será la nueva vida en esta piedra, en el nuevo reino de Dios? Esto lo encontramos en Apocalipsis 21 del 1 al 4 y como ya lo habíamos visto en videos anteriores, ya no habrá ni más llanto, ni dolor, ni clamor. Se acabó todo eso, o sea, esa vida será espectacular. Les dejo unos datos. En la Biblia dice que cuando se dividieron estos 10 reinos jamás serán unidos nuevamente. Y sí, hijos, han intentado unir estos reinos, lo que es Europa y otros países los han intentado unir y crear alianzas, pero no se ha podido. Entonces acá les dejo algunos ejemplos de quiénes, cuándo, cómo y por qué. Carlos Magno luchó, créanme que ese hombre luchó por unir al mundo, pero pues cuando casi lo logra, este hombre muere. Después, Carlos V dominó América y los Países Bajos, también Italia, Alemania, enfermó de reumatismo y abdicó a favor de su hijo Felipe II, pero pues se decía que en sus dominios nunca se ponía el sol. Gregorio V llegó a estar emparentado con toda Europa, tenía más de 100 familiares en toda Europa. Napoleón Bonaparte, él declaró antes de morir
que en 5 años será el dueño del mundo, pero pues ya sabemos su final. Adolfo Hitler, todos conocemos a Adolfo Hitler, dijo que iba a fundar un imperio que duraría más de 1000 años, Dios en el cielo y yo en la tierra. No lo consiguió, obviamente. Otros datos, ¿dónde se encuentra Babilonia en estos momentos? O sea, lo que fue Babilonia una vez en el mapa, ¿dónde está ubicado? Está en Irak. Medo-Persia, ¿dónde se encuentra? Está en Irán. El imperio griego, pues está en Grecia y el imperio romano está en Roma. Amigos, el imperio de Dios está súper cerca. Literal está muy cerca del momento en que Dios destruya todos los reinos que hay aquí en la tierra para poder él establecer el reino suyo. Esta es una de las profecías que muestran que algo súper grande va a ocurrir en estos últimos días. La segunda venida de Cristo en gloria y majestad para establecer su reino sempiterno. Aquí en Alipedia, sempiterno significa que va a durar para la eternidad. No tendrá fin. Entonces por eso les digo que es hora de estar listos, preparados para cuando esto suceda. O sea, que no nos coja con los calzones abajo, como dice el dicho. O sea, tenemos que estar alerta y todos siguiendo a Jesús porque dijo, yo no me quiero quedar por fuera de ese último imperio que va a reinar aquí sobre todo imperio. Muchas gracias por acompañarme en este capítulo y los espero en el siguiente capítulo. Bendiciones.